Buenas tardes Buenas. a todos, boa tarde. Boa tarde, eu sou o Gustavo, eu sou muito grato à rede de pesquisadores. Y bueno, lo intenté, ¿no? Pues va Eh, bien. sí, ¿no? Saludar y sentirnos un poco cercanos. Yo creo que los espacios académicos son un espacio de encuentro, eh, no solo un espacio de encuentro de conocimientos, sino un espacio de encuentro de personas. Y es importante, aunque sea virtual, aunque sea este momento breve, pero de poder sentirnos cercanos. Bueno, buenas tardes y agradezco la oportunidad de estar compartiendo con ustedes. Eh, Esta es la exposición de una experiencia que se ha realizado este semestre. No es como tal la exposición de un artículo, cuanto la exposición de lo que podría ser considerado un preprint. Pero queremos, o quisiera en este caso, exponer algunos datos interesantes, un poco curiosos, pero interesantes acerca de la reacción de los estudiantes ante la enseñanza práctica del emprendimiento. ¿Cuál es el motivo o por qué realizar esta presentación? Y lo que pasa es que, bueno, el emprendimiento ahora es un tema un poco en boga y un poco postdatado, en cierto sentido, ¿no? Parecería ser todavía un tema innovador, ¿no? Sin embargo, el mundo ahorita cuando hablamos de innovación ya no piensa en emprendimiento, piensa, pues puede ser en pequeñas o en grandes startups innovadoras, pero ya no en una startup clásica, sino un alto contenido innovador o tecnológico. Y cuando pensamos en innovación, pensamos ahorita, yo creo que todos o la mayoría, a inteligencia artificial, a robots humanoides, a ferias y a comercialización de robots. Mientras la idea clásica de emprendimiento ya no es lo más innovador, es algo que está y 30, 40 más años en el mundo estuvo pues ya muy en auge. En la actualidad, bueno, es más que obligatorio en la educación ecuatoriana, está contemplada en diferentes niveles de educación y en educación superior también se contempla que se deba incluir el emprendimiento, que está muy bien. Sin embargo, ya no es algo tan innovador, es algo que por el mismo hecho de ser ya tomado en cuenta, de no estar tan en boga, ha ido menguando en importancia y en innovación, paradójicamente. Ya no investigamos metodologías nuevas de cómo enseñar emprendimiento. Y muy lamentablemente, en parte de la educación eh, queda como algo teórico y como una obligación que debe ser cubierta. Este tipo de educación al emprendimiento pierde radicalmente su esencia transformadora y su practicidad. Aquí una pequeña cita, entonces aquí vemos, nos dice Gutiérrez 2022 menciona que, saltándonos un poquito, dice, el autor proporciona dos clasificaciones de educación en emprendimiento de otros autores y dice que la educación al emprendimiento puede clasificarse como sigue. Y él nos pone cuatro tipos ahora de educación al emprendimiento. El primero es el más clásico y dice literal educación sobre el emprendimiento, que es enseñar qué es el emprendimiento. Este es el primer tipo de educación teórica en el cual mucha educación al emprendimiento cae o recae en la actualidad. El segundo tipo, literalmente dice educación hacia el inicio de un nuevo negocio. Por su naturaleza, este es un tipo de educación más práctica que requerirá acciones que acerquen al estudiante a la vida real de un emprendimiento. Y este es el tipo de educación en emprendimiento que he querido poner en práctica en este semestre con mis estudiantes de emprendimiento y dejar el primer tipo, que era lo que se hacía antes, eh, según el pensum de estudios. Bueno, luego tenemos otros dos tipos de educación al emprendimiento que nos hacen soñar un poco más y que en el futuro podría practicarse.
Yo desarrollo mi docencia en este instituto universitario, se llama ITCA, significa Innovación, Tecnología y Ciencia en la Academia. Y fíjense desde el nombre cuánto nos requiere que seamos innovadores, ¿no? Esta es una foto hermosa de la ciudad en la que vivimos, al norte del Ecuador, llamada Ibarra. Para hablar un poquito acerca de la delimitación temporal o el tamaño de la muestra con la que he trabajado, en realidad, como dice el título de esta ponencia recoge mi experiencia como docente en el cambio de tipo de educación al emprendimiento durante este semestre. Entonces, se llevó a cabo entre mayo y septiembre del 2023, es la duración de nuestro periodo de estudios, y los estudiantes correspondieron a un total de 84, que son 4 cursos, 21 por cada curso. Se trabajó con la totalidad de los estudiantes. Para hablar un poquito acerca de la modalidad de estudios, del 86,9% son estudiantes de modalidad presencial. Esto quiere decir que generalmente son estudiantes que no trabajan y que son más jóvenes, han culminado sus estudios secundarios hace poco. El 13,1% son estudiantes de modalidad intensiva que ya trabajan, tienen experiencia. Y fue interesante ver la diferencia entre estos dos, aunque aquí no voy a presentar las diferencias teóricas importantes. Sexo de los encuestados, 78,6% son mujeres. Y en realidad, la gran mayoría o un buen porcentaje de estudiantes del instituto en general son mujeres debido a las carreras que nosotros ofrecemos y debido a la construcción en sí mismo del instituto. Tiene un buen porcentaje de autoridades, de estudiantes, mujeres y también de profesores. Percepción del curso. Bueno, aquí preguntamos qué tan práctico fue el aprendizaje según ellos, ¿no? ¿Qué tan práctico fue el aprendizaje de emprendimiento utilizando una escala Likert del 1 al 5? En realidad, vemos que el 35,7% nos dice que fue bastante práctico. Y en realidad más del 60% está entre 4 y 5, y casi la totalidad de los estudiantes está del 3 hacia arriba. En realidad aquí están los 3 talleres detallados. Aquí se muestran los 3 talleres que nosotros quisiera configurar un puntero. Aquí está. Entonces aquí vemos las 3 actividades prácticas que están planificadas y se desarrolló. El primer taller es una venta dentro del curso de cualquier producto o servicio. Ellos llevan generalmente comida, comemos mucho, nos divertimos y, y tratamos de que ellos vayan integrándose un poquito al ambiente del emprendimiento. Repito, son actividades nuevas, no se hacían en el semestre anterior. El segundo taller, pues he creado una página interna de ventas del instituto y vendemos ahí, en esta página segura de ventas dentro de una red social, pero solo de nuestro instituto. Y el tercer taller es una venta real que ellos tienen que realizar con dinámicas reales de mercado hacia afuera del instituto. Y ese es el tercer taller planificado, como repito de nuevo, para este semestre que ya se acabó. O sea, todo esto planificado hace más de 6 meses. Aquí preguntamos cuál de estas actividades les gustó más y a pesar de que se divierten más en el primer taller que de todo el curso, vemos que a más de la mitad les gustó salir a vender. Y es bastante interesante porque los datos de otra universidad y datos internos también recogidos por otros colegas, datos muy valiosos, demuestran que nuestros estudiantes en teoría vienen con baja disponibilidad de empleo. Y que estas actividades les gusten es importante, que les ayuden a acercarse al emprendimiento. ¿Cuál de estas 3 actividades fue de mayor aprendizaje? Sigue teniendo casi mismas proporciones el tercer taller, mientras que el primer taller sigue siendo más divertido que educativo. Ese es el objetivo también de este taller. No tiene un objetivo primordialmente procedimental o cognitivo, sino más actitudinal.
Motivación desde las actividades. Entonces, dice, ¿cuál de las tres actividades le motivó mayormente a aprender? Se mantiene la misma proporción de los estudiantes que escogieron el tercer taller. Fijémonos que hay un 10% que pone que ninguna actividad le motiva a aprender, lo que en realidad es un resultado fantástico, porque la mayoría de estos chicos nos dicen las investigaciones previas que no quieren o no querían emprender. Entonces, que prácticamente el 90%, 9 de cada 10, han sido motivados por alguna de estas actividades prácticas a emprender es un logro muy significativo. Y para dar un poco valor al título, ¿no? Hemos hablado un poco cuantitativamente, pero ¿cuáles son las opiniones de los estudiantes? Aquí he copiado simplemente algunas de ellas, hay otras más extensas, otras más cortas, hay un porcentaje muy bajo de datos perdidos, pero fíjense o fijémonos en lo que comentan. Si dicen son muy entretenidas, y eso es importante, porque si es que yo no estoy a gusto, pues me cierro y no aprendo, como muchos latinoamericanos con el inglés. Nos traumamos o nos traumamos y no queremos, no aprendemos. En cambio, si son entretenidas, leamos justo aquí, dice, son entretenidas y me ayudan o me incentivan. Entonces, este es un gran logro. A futuro me ayudará muchísimo. Es que cambió mi perspectiva en que nada es difícil, puedo lograrlo. Con un buen equipo se puede lograr. Y así sucesivamente, nos motivó, excelente, me pareció interesante, me pareció interesante. Es una opción para salir adelante. Y repito, en realidad este es un gran cambio, no está escrito como artículo, pero sí es una experiencia muy válida y valiosa, que demuestra el cambio en el comportamiento de los estudiantes, comparando también los estudios de datos previos con lo que hemos logrado aquí. Y el objetivo de mostrar estos logros era incentivar a retomar la parte innovadora del emprendimiento, aunque no es un tema nuevo, el continuar a innovar en las metodologías de enseñanza continúa motivando a los estudiantes, diciendo que tengamos resultados de aprendizaje reales, y no simplemente cumplir lo que no estemos cumpliendo únicamente con un pensum de estudios obligatorio, sino ofreciendo alguna oportunidad de ganancia y de satisfacción de necesidades de los estudiantes. Eso es todo. Muchas gracias por su atención.